Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con el maestro Ricardo Medina. Estamos hablando de los tabernáculos de Dios y eso es algo que es impactante. No sé si han visto los programas anteriores, pero hasta hoy estamos impactados. Así es. Y vamos a Es seguir, impresionante. porque Dios es un Dios impactante. Impactante en Entonces, todo lo que Él hace. Exacto, Ujú. ¿no? Estábamos viendo esta construcción ¿cómo Del se llama? El altar, Ujú. del altar del holocausto, el altar de los sacrificios, Ujú. como Dios inventa un sistema. No, bueno, no inventa, ya lo sabía. Lo crea, así. Pero nos enseña Ujú. algo que podríamos usar el día de hoy. Claro, claro. Que a veces nos complicamos mucho cómo vamos a enfriar ciertas cosas. Ujú. Y Él lo hizo de manera muy simple. Con lo Madera que y había bronce. en el lugar. Así es. Con lo que había en el lugar. Efectivamente. El desierto está lleno de acacia. Así es. Y bronce, bueno, Y pues de lo bronce, pues obviamente. Pues, escarbaban y lo encontraban. Sí, qué impresionante. Sí. Entonces vemos ahí la ingeniería celestial en la tierra. En la tierra, efectivamente. Y hecha por hombres. Por hombres, nada Porque más guiados por el Espíritu de Dios. Nada más. Hoy podríamos hacer lo mismo. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es el próximo invento que vamos a tener. Así es. Pero hay que creerlo, pastor. Sí, claro. Hay que creerlo. Sí. Porque la gente no sabe que lo tiene dispuesto. Y cuando está dispuesto, para ellos no lo creen. Sí. Y no lo toman. ¿Sabes? Un día Dios me reveló eso. El hombre no inventa nada, descubre lo que yo tengo para él. Exactamente. No es invención. No. Porque ya lo inventó Dios. Sí, ya existe. Ya está. Nada más alguien lo descubre, efectivamente. Exacto. Hay descubridores, no inventores. Sí. El inventor es Dios. Sí. Pero nadie más. El creador. Él es el creador de todo. Exacto. Así es, efectivamente. Y Él revela a los que están disponibles. Uh-huh. Sí, porque todo ya está hecho. Buscad y hallará. Uh-huh. ¿Y cuántas cosas faltarán por encontrar? Un montón. Definitivamente. Un montón, porque dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. O sea, va a haber más descubrimientos de claro, Dios. Por supuesto, lo vemos como vamos a una Así velocidad con la inteligencia artificial. Sí, esto es impresionante, ¿eh? Sí. Esto ya es impresionante. Sí. Pero es lo que está establecido en las Escrituras y ahí tenemos que seguir, ¿no? Y creer que va a suceder. Estábamos hablando del altar del sacrificio, pastor. Uh-huh. Este altar es un símbolo del Calvario. Ajá. Y está representando la crucifixión de Jesucristo, la crucifixión del Cordero de Dios. Sí. En ese lugar se sacrificaban las ofrendas. A través de ese sacrificio, Dios podía volver a tener comunión con la persona, con el pecador, si era agradable el sacrificio para Dios. Conforme a la ley. Conforme a la ley, exactamente. Este altar entonces era la primera experiencia del pecador delante de Dios. Sí. Era donde se presentaba por primera vez. Él traspasaba esa puerta que hemos venido hablando, la puerta del atrio, entraba al patio y su primer contacto era en este lugar, en el altar del sacrificio. Ahora, el fuego de este altar provenía de Dios. Uh-huh. Él fue el que encendió por primera vez ese fuego en ese altar. Y ese fuego se tenía que cuidar, mantenerlo vivo, porque era el fuego. Dios no aceptaba, y lo dice la Escritura, fuego ajeno. No. Entonces el fuego que necesitaban usar era el de ahí. Uh-huh. Yo me imagino cómo lo transportaban, porque andaban caminando en el desierto, claro. Y 40 años tuvieron que mantenerlo sin que se apagara, prendido. Porque además ese mismo fuego, de ahí se utilizaba el carbón para ir a encender el altar ¿cómo se llama? Del incienso, el altar de oro. Sí, claro. No podía ir el fuego de otro lado. No. Y yo hay cosas que yo me pregunto, que mucha gente seguramente no, pero yo decía, bueno, ¿y cómo le hacían para mantener ese fuego en las caminatas? Sí. Porque me imagino que en ocasiones llovió, les tocaron tormentas de arena. Claro. Se tenía que proteger de manera extraordinaria. Tal vez también había una protección sobrenatural. Para mantener ese fuego. Sí. Ahora, el fuego también representa al Espíritu Santo. Definitivamente.
definitivamente. Lo vamos a ver cuando entremos al lugar santo. Sí, ahora, ¿te imaginas cargar también el altar del sacrificio? El peso de esto. Que se aligeraba con la madera de acacia y que nada más, que no fuera de bronce macizo, sino que tenía madera y estaba forrado de bronce. Pero de todas maneras. Deberá haber, no sé si menciona la Biblia el grosor del cobre. No. Pero suficiente para que el fuego no pasara. No pasara, exacto. Fíjate, yo mientras hacía el estudio del tabernáculo hace ya tiempo, yo me quise imaginar lo que el pueblo vivió. O sea, tenían que armar el tabernáculo. Sí. Y era algo muy, muy específico. Había gente que se encargaba de cada una de las cosas. Sí. Pero tenían que armarlo y desarmarlo. Es más, antes de que se pusiera en funciones, creo que la Biblia dice que Moisés lo armó y lo desarmó 3 veces, a manera de practicar, porque eso lo iban a tener que estar haciendo constantemente. Claro. Ahora, tenían que transportar todo, pero además lo tenían que envolver de una manera muy específica. Sí. Y había una tribu, que eran los de Coat, que eran los que transportaban las cosas santas. Así es. Pero nada más las transportaban, no podían verlas. No. Porque si ellos veían cuando estaban siendo envueltas para que las transportaran, caían muertos. O sea, con Dios todo era preciso. Sí. Todo tenía que funcionar a la perfección. Y eso a Dios es lo que le agrada hoy. Su iglesia tiene que funcionar de la misma manera. Sí, claro. A la perfección. Claro, en obediencia. Y perfecta. Esa es la base de todo, la obediencia. Sí. Fíjate, entonces el fuego de este altar dice que provenía de Dios. ¿Cuándo fue esto? En Levítico 9:24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Este fuego dicen que duró encendido 1400 años. 1400 años. ¿Por qué? Dicen que fue el mismo fuego hasta que fue destruido el templo de Salomón. Ok, sí. Se inicia en el desierto del Sinaí y no se apaga hasta que es destruido el templo de Salomón. Claro. 1400 años después. Fíjate nada más, esto a mí me impresionó. Ahora, para poderse acercar a un Dios santo, es necesario llevar algo, un presente. Sí. No podemos acercarnos a Él así nada más. Y si es santo, necesitamos acercarnos a Él en santidad. Claro. Todas las ofrendas simbolizaban eso. Sí. O sea, estaban de alguna manera ofreciéndole a Dios algo para poder volver a restablecer esa relación con Él. Sí. Jesucristo lo hizo por nosotros. Sí. Y ya no tuvo que volver a ser constante. No. Fue una sola vez. Una sola vez, pero perfecta. Para siempre. Y fue perfecta esa ofrenda. Así es. Por eso acá eran imperfectas las ofrendas. Sí. Y tenían que hacerlo consecutivamente. Sí, claro. Ahora, cada ofrenda que se ofrecía era por un motivo. Y eran tenía era un propósito. Un día platicando con uno de mis hijos me dijo, oye papá, entonces los que llevaban una vaca era el pecado, era tremendo. Digo, ¿te imaginas? Era obvio. En la fila, todo el mundo sabía qué traías, porque todo el mundo conocía cuál era la ofrenda, ¿no? Sí, cierto. Y así es. Sí. Hoy podemos nosotros entrar en intimidad con Dios y platicarle nuestras cosas. Claro. En esa época, ¿cómo era? Todo el mundo se enteraba. Todo el mundo sabía. Hizo esto. Por el tamaño de lo que trae. Claro. Algo rudo estuvo, ¿no? Sí. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Hoy tenemos que seguir ofreciendo a Dios sacrificio, no de animales. No. Hoy es nuestro cuerpo, alabanza, sí. Sacrificio, como dice, de labios. Ajá, que confiesan su nombre. Exacto. Sigue siendo lo mismo. Sí. ¿Sigue habiendo sacrificios? Claro que sí. Claro que para el Señor, porque se los merece. Sí, ¿o no? claro. Se merece nuestra alabanza, se merece que le demos gloria. Claro. Todo lo merece el Señor. Y es también este sacrificio como que
menguar para que crezca Él, como dice Juan el Definitivo, Bautista. definitivamente, sí, sí, así es. La gloria Ahora, es de Él, siempre. Siempre la gloria va a ser para Él. Y fíjate, este altar fue la manera que Dios utilizó para perdonar los pecados del hombre en ese momento. Perdonar Claro, o más cubrir. sí lo cubría, exactamente. Cubrir, ¿verdad? Sí, porque la Tapar sangre, para que Dios no lo puede ver. sí, porque Dios no puede ver el pecado. No. Inclusive cuando Jesucristo es crucificado, Sí. por eso tiene que darle Que la espalda a su Hijo Exacto. y retirarse de Sí, Él. Exacto. Qué angustia para nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué Que momento. esa relación que había mantenido con el Se Padre rompe la siempre se eternidad rompe. en este día. Sí, así es. Uf, qué Es tremendo. impresionante eso, ¿verdad? Sí. Ahora, estamos viendo en estas ofrendas, porque no sé si seguramente sabes en qué consistía la ofrenda o cómo era la ofrenda Ujú. de sacrificio. Ujú, La persona que llevaba la ofrenda era la que sacrificaba al animal, ujú. no lo hacía el sacerdote, No. porque la persona que sacrificaba el animal tenía que sentir que por su culpa esa vida se estaba perdiendo Claro. y estaba pagando el precio que debió haber pagado él. Sí. Eso a mí me impactó. Sí. Y aquí, en el caso de Jesucristo, lo que sucedió fue lo mismo. ¿Quién sacrificó al Hijo? Sí, claro. Fue el Padre. El Padre. Él fue a ofrecer, Él ofreció ese sacrificio Eso es lo que dice Romanos 8. Lo entregó Él por nosotros. por nosotros, pastor. O sea, qué impresionante el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el amor del Padre. Él para haber ofrecido a su Hijo y Jesús para haberse ofrecido por Claro, nosotros. los dos. Y En aquí acuerdo. está representado en este altar precisamente ese sacrificio. Ahora, tenía que haber sacrificio para que hubiera justicia, Ajá. ¿verdad? Sí. Entonces, Dios necesitaba eso. Ese lugar es un lugar de juicio, el altar de bronce. Claro. Fíjate, el altar, dijimos, estaba construido con dos materiales. Madera de acacia, que es símbolo de la naturaleza humana de Jesús, pero sin pecado, Ujú. porque no hubo corrupción en él. Nunca. Y el bronce simboliza el juicio de Dios contra el pecado o el pecado juzgado, pero también simboliza la justicia y el derecho de Dios. Mm. Eso es lo que simboliza el bronce. Dijimos que la madera de acacia fue cubierta con ese bronce. Sí. Entonces, la humanidad o la naturaleza humana de Jesús sin pecado fue cubierta por ese juicio. Él no merecía el juicio, Claro. pero sin embargo, sobre él cayó por Sí, nosotros. ¿verdad? Sí, exacto. Y eso es lo que simboliza Bueno, vemos finalmente que el juicio completo fue sobre toda la humanidad. Así es. Sí, Y ahorita efectivamente. cualquiera puede ir y reclamar realmente los beneficios de la justicia de Dios. Sí, cierto. Eso se llama salvación. Salvación. Sí, cierto. Como dice Pablo a los Corintios, fuimos hechos la justicia de Dios en él. Cristo. Así es. Sí. Somos la justicia de Dios en Cristo En Jesús. Cristo. Así es. Sí. Justificados, sin condena, sin culpa, sin sentimiento de inferioridad. Sin nada. Ya podemos Libres. entrar nosotros hasta el final. Sí. Cosa que aquí no se Aquí podía. no se puede. No se podía. No, Ahí llegabas hasta el altar del sacrificio. Exacto. Y para adentro No no podías llegar. No No podías llegar. Seguías siendo un pecador. Un pecador, exactamente. Sí, porque estaban cubiertos nada más Sí, el pecado. Sí. No había sido borrado. No. Estaba cubierto. Ujú. Fíjate, este altar, pastor, tenía 4 cuernos. Ujú. Ahora, el cuerno en la Biblia simboliza poder, pero estos 4 cuernos están haciendo referencia al poder de ese sacrificio. Ajá. Ese sacrificio de Jesucristo fue poderoso, Claro. tan poderoso que borró el pecado de todos nosotros. Exacto. Ahora, estos 4 cuernos también son figura de 4 elementos Ujú. que forman parte de la esencia de Dios. Ujú. Uno es el perdón, Claro. otro es la redención, otro es la justificación y la paz de Dios. Estos son símbolos de la misericordia enorme de Dios. Dios para con nosotros. Todo está representado en este altar. Sí. Está representando a Dios mismo. Dice, estos 4 cuernos en el altar del sacrificio proclaman que toda la obra de Cristo sobre el altar del juicio fue para el bien de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el 4 es el número
del hombre, o el número de la tierra, perdón. Sí, de la tierra. Y se está refiriendo a todo el mundo. Entonces, este sacrificio fue de beneficio para todo el mundo. Y de esto nos está hablando este altar. Este altar también representa esa terrible batalla que Jesús libró en la cruz. Porque eso es lo que representa este altar del sacrificio. El sacrificio de Jesucristo. Claro. Y la batalla espiritual que él libró fue tremenda. Fue tremenda en este momento. Porque Así es. finalmente vemos mucho el sufrimiento físico de Jesús, pero eso no era lo importante. Lo importante iba a ser el bajar al infierno. Al infierno, exactamente. Exactamente, eso iba a ser Eso era lo difícil. Y solo hasta que venga el Espíritu Santo. Y fíjate, o sea, Jesús sabía eso, que él iba a estar solo. El Espíritu Santo no iba a estar ahí en ese lugar. No. Pero qué fe y qué confianza en el Padre, porque él sabía que iba a mandar a su Espíritu. Sí. Para que pudiera salir de ahí. Es un asunto de fe. Tremendo, no. Porque dice, si voy allá, a ver cómo salgo. Porque estaba solo. Pero fíjate lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí. En la cruz. Así los despojó, los exhibió. No, pues esta obra perfecta. No hubo nada que hacer. Acabó con él. Nada que hacer. Sí. Nada que hacer. Es impresionante. Y mira, qué tremendo, porque esto desde el desierto, eso se está anunciando a Satanás. Sí, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, así es. Claro. Prepárate, yo estoy llegando. Sí, efectivamente. Fíjate, hoy nosotros, gracias a Dios y gracias al sacrificio de la cruz, hemos sido justificados. Sí. Gracias a ese sacrificio de nuestro Señor. Sí. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a ser salvos de esa ira. Claro, de Dios. Sí. No va a caer sobre nosotros. Gracias a Jesucristo. No, pues gracias a Dios, porque la ira de Dios es tremenda. Tremenda. Digo, lo van a ver en la tribulación. En Armagedón. Y después en el juicio final. Y en el juicio final. ¿Sí? Sí que son los eventos pendientes en la agenda de Dios. Son los grandes eventos. Así es. El primer grande es el arrebatamiento. El arrebatamiento. Eso es, como dice, the greatest show on earth. Sí, el espectáculo más grande de la tierra. Sí, ese va a ser. Millones que se van en un segundo. Dejando todo. Aviones que se caen, trenes que se pierden, barcos que se van a chocar. Sí. ¿Y cuántas cosas sucederán en ese momento? Ahí empezará el gran caos. El caos mundial. Sí. Y nosotros estaremos en las nubes con el Señor. Aleluya. Después de eso un juicio, sí, que es el tribunal, pero después hay una fiesta grande. Exacto. Hay una fiesta grande que nos espera. Y después vamos de fiesta en fiesta. Así es. Entonces, aquí podemos ver que la justificación es por gracia y solamente es a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Sí. Y por último, el altar de bronce dice la palabra que tenía 2 varas de madera. Ajá. Estas 2 varas de madera de acacia estaban cubiertas de bronce y servían para transportarlo. Ahora, ¿cuál es el significado de estas varas? Estas varas son una representación de nosotros, pastor, de los creyentes, porque una vez que nosotros hemos sido perdonados y justificados y salvos, nosotros ahora somos esas varas, nosotros somos esos portadores de las buenas nuevas de Jesucristo. Claro. Para eso eran esas varas, para transportar el altar del sacrificio. Pero hoy nosotros transportamos las buenas nuevas de ese sacrificio al mundo. Esa es la representación de este altar. De estas varas. Muy sólidas deben de ser, porque para soportar el peso. Sí, es una cosa grande. Y de la misma manera tenemos largas, porque también pues, no se cargaba entre 4. No, pues el peso, el tamaño. Sí, pero, sí. Imagínate por el desierto con un altar.
caminando con un altar. ¿Y tú qué Y, un- cargas y el un- y- altar? y una fuente La de bronce. fuente de bronce debe ser mucho más pesada. Pues sí. No Mucho tenemos, más. la Biblia no nos da las medidas No. de esa fuente, pero debió haber sido grande, debió haber sido del tamaño de Pues sí, una que persona tenía para 2 lavarse. pisos. Sí, O sea, para los había pies abajo y la arriba. base, sí. Así es, Entonces sí, debe haber sido pesado también. de bronce. Y de Era de bronce, bronce. ¿no? Nada ahí ligerito. No era ligera. No, te porque imagino. todo es macizo en esta época. Ujú, ujú, así es. Sí. Pues Wow. yo creo que eso es lo que vamos a tratar la siguiente, la fuente de La fuente de bronce. Estamos concluyendo el altar es muy de importante. bronce. Pues sí, pues mejor paramos aquí. Tenemos todavía un poquito de tiempo, pero no importa. Yo creo que es mejor cerrar con del altar del holocausto. Y ahorita, en el próximo programa, vamos a hablar de la fuente de bronce. Y mientras no se desconectan, suscríbanse al canal, comparten esta enseñanza y recuerdan, siempre en victoria.